Pobre chica, todavía secretaria, se burló mi tía con una sonrisa afilada, lo bastante alta como para que todos la oyeran. Las risas se extendieron por la sala como una ola cómoda, casi automática. Yo sonreí, asentí con educación y seguí sosteniendo mi copa como si nada. Nadie allí imaginaba que, 24 horas después, el acuerdo que intentaban salvar desesperadamente necesitaría mi firma para existir. Ni uno solo sospechaba que la mujer a la que acababan de ridiculizar sería, al amanecer, la que decidiría su futuro. Me llamo Elena Valcárcel, tengo 32 años, y durante casi una década he vivido dos vidas completamente distintas. Para mi familia, soy la hija discreta que no despegó, la que eligió un trabajo estable y sin brillo. Para el mercado, soy la fundadora y directora ejecutiva de una empresa tecnológica valorada en cientos de millones. Aprendí muy pronto que, a veces, la mejor manera de avanzar es dejar que te subestimen. Aquella tarde había llegado a la reunión familiar anual con el mismo atuendo sobrio de siempre, vestido sencillo, maquillaje ligero, joyas mínimas. Nada que llamara la atención. Nada que provocara preguntas incómodas. Mi tía Patricia me examinó de arriba abajo con su gesto habitual de condescendencia, como si evaluara un mueble antiguo que nunca fue restaurado. Al menos tienes trabajo, añadió después, como si eso fuera un consuelo suficiente. Si tan solo supieran que dirigía Nevasen, una empresa que había crecido en silencio hasta convertirse en referencia del sector. Si tan solo supieran que, al día siguiente, su salvación pasaba por una firma que llevaba mi nombre. Crecí en una casa donde el éxito se exhibía, pero el afecto se administraba con cuentagotas. Mis padres construyeron una empresa inmobiliaria respetable, y durante años nuestra familia fue sinónimo de estabilidad. Pero en ese universo, los roles estaban claros desde el principio. Mis hermanos fueron educados para liderar, negociar, arriesgar. Yo, en cambio, aprendí a escuchar, a no interrumpir, a no incomodar. Los negocios no son para mujeres, decía mi padre sin crueldad, convencido de estar diciendo una verdad práctica. Mi madre asentía, no por maldad, sino por costumbre. Ella misma había dejado atrás sus aspiraciones para sostener la empresa familiar desde la sombra. La única persona que veía algo distinto en mí era mi abuela Aurora. Una mujer silenciosa, de mirada firme, que había llevado durante años la contabilidad del negocio de mi abuelo sin figurar nunca en ningún documento. Las aguas tranquilas son las más profundas, me decía cuando nos quedábamos a solas. No corras. Observa. Aprende. Ya llegará tu momento. A los 16 años creí, ingenuamente, que ese momento había llegado. Escuchaba a mi padre hablar de pérdidas, de retrasos, de decisiones tomadas tarde. Pasé semanas analizando números, preparando una propuesta con ideas de eficiencia y cambios de enfoque. Recuerdo la carpeta azul entre mis manos, el temblor contenido, la esperanza. Cuando terminé de hablar, el silencio fue incómodo. Luego llegaron las sonrisas indulgentes. Las bromas. Es creativo, dijo mi padre, pero no funciona así en el mundo real. Mi tía Patricia fue más directa. Una chica como tú debería pensar en un buen matrimonio, no en márgenes de beneficio. Aquella noche entendí algo que cambiaría mi vida, no me escucharían hasta que fuera imposible ignorarme. La universidad fue mi vía de escape. Elegí una pública, lejos del circuito elitista de mis hermanos. Allí estudié administración y tecnología, trabajé de día, estudié de noche y aprendí a moverme en entornos donde nadie sabía de dónde venía. Por primera vez, mis ideas eran evaluadas por su contenido, no por quien las decía. Encontré mentores. Personas que no se reían cuando hablaba de patrones, de sistemas, de oportunidades invisibles. Personas que me exigían más, no menos. Cuando me gradué, acepté un puesto que, desde fuera, parecía modesto. Asistente ejecutiva, decía mi familia con un gesto de alivio. Yo no los corregí. No porque mintiera exactamente, sino porque no necesitaban saberlo. Mientras ellos creían que organizaba agendas y respondía correos, yo aprendía cómo funcionaban las decisiones de verdad. Cómo se cerraban acuerdos. Dónde se perdía el dinero. Dónde estaba la ineficiencia que nadie quería mirar. Así nació mi doble vida. De día, la profesional discreta. De noche, la arquitecta de algo propio. Durante años, mantuve esa frontera intacta. Cada comentario condescendiente en una cena familiar se convertía en combustible. Cada al menos estás estable reforzaba mi determinación. No necesitaba su aprobación. Necesitaba tiempo. Cuando finalmente lancé mi empresa, lo hice sin ruido.
Sin nombres rimbombantes. Sin fotos. Creció porque resolvía problemas reales, no porque prometiera milagros. Cliente a cliente, contrato a contrato, Nevasen se abrió camino en un sector que creía conocerlo todo. Y yo seguí yendo a reuniones familiares con vestidos sencillos, escuchando bromas que ya no dolían igual. Porque sabía algo que ellos no. Aquella tarde, mientras mi tía Patricia se reía de mi trabajo de secretaria, mi móvil vibró en silencio dentro del bolso. Un mensaje breve, directo. Mañana a las 10. Todo listo para la firma. Levanté la vista y observé a mi familia. Sus risas. Su seguridad. Su ignorancia. Y comprendí que el momento que mi abuela había anunciado tantos años atrás estaba, por fin, a punto de llegar. Antes de que te cuente cómo esas risas se convirtieron en silencio, dime algo. ¿Alguna vez te han subestimado las personas que más cerca estaban de ti? Porque esta historia acaba de empezar. Durante años aprendí a dominar el arte de la invisibilidad selectiva. En casa, era Elena, la hija correcta, puntual, predecible. En mi otra vida, tomaba decisiones que movían cifras que mi familia no habría creído posibles saliendo de mí. Esa distancia no fue casual. Fue una estrategia de supervivencia. Tras aceptar aquel puesto que todos describían como asistente ejecutiva, me sumergí en el funcionamiento interno de las empresas tecnológicas. No solo observaba lo que se decía en las reuniones, sino lo que se evitaba. Los silencios. Las prisas. Los problemas que nadie quería asumir porque no eran visibles en una hoja de cálculo inmediata. Pronto comprendí algo que cambiaría el rumbo de mi carrera. El sector inmobiliario, el mismo que había sostenido a mi familia durante décadas, estaba plagado de ineficiencias que la tecnología podía resolver, pero nadie se atrevía a tocar. Mientras mis hermanos hablaban de ladrillo y terreno, yo pensaba en sistemas, en previsión, en control. En cómo una mala gestión del cumplimiento normativo podía hundir un proyecto entero sin que nadie supiera exactamente cuándo ni por qué. Empecé a desarrollar un modelo por mi cuenta, primero como ejercicio mental, luego como prototipo real. Por las noches, en un pequeño escritorio alquilado, escribía líneas de código mientras el resto del mundo dormía. Fue en una conferencia discreta, casi por accidente, donde conocí a Sofía, una ingeniera brillante con la misma frustración que yo. Bastó una conversación larga, un café frío y varias servilletas llenas de esquemas para entender que hablábamos el mismo idioma. No es que el sector no quiera cambiar, me dijo. Es que nadie les ha mostrado cómo hacerlo sin perder el control. Ahí supe que no estaba sola. Durante meses trabajamos en silencio. Sin anuncios. Sin redes sociales. Sin historias grandilocuentes. Solo producto. Solo pruebas. Solo errores y correcciones. El primer inversor que nos escuchó sin interrumpir fue un hombre que había visto demasiadas modas nacer y morir. No me interesa que prometan crecer rápido, nos dijo. Quiero saber si esto sigue teniendo sentido dentro de 5 años. Le respondí con datos, no con entusiasmo. Con escenarios reales, no con fantasías. Invirtió lo suficiente para que dejáramos nuestros trabajos y nos dedicáramos a tiempo completo. A mi familia le conté que me habían asignado a un cliente exigente. Que viajaría más. Que estaría menos disponible. Nadie hizo demasiadas preguntas. Para ellos, seguía ocupando el mismo lugar mental, el de la hija que no daba problemas. El primer año fue una prueba constante. Jornadas interminables, recursos limitados, dudas silenciosas. Hubo noches en las que pensé que quizá tenían razón, que tal vez estaba empujando algo demasiado grande. Pero cada vez que un cliente evitaba una sanción millonaria gracias a nuestro sistema, cada vez que un proyecto se enderezaba antes de caer, recordaba por qué había empezado. Nuestra empresa creció sin ruido. Cliente a cliente. Sector a sector. Yo seguía manteniendo mi doble identidad con una precisión casi quirúrgica. Tenía cuentas separadas, agendas separadas, incluso versiones distintas de mí misma dependiendo de la ciudad en la que me encontrara. No era una vida cómoda, pero era necesaria. Aún no estaba lista para enfrentar el juicio de quienes nunca habían creído en mí. Con el tiempo, el reconocimiento llegó desde fuera. Publicaciones especializadas. Invitaciones privadas. Interés internacional. Siempre rechazaba aparecer en fotos. Siempre pedía que se hablara de la tecnología, no de las personas. No por modestia, sino por protección. Sabía que, si mi nombre completo aparecía donde no debía,
El muro que había construido se vendría abajo antes de que yo pudiera sostenerlo. En casa, todo seguía igual. Las cenas familiares, las comparaciones, las bromas suaves pero constantes. Al menos no te falta estabilidad, repetía mi madre. Eso también es éxito, añadía mi tía Patricia, como si me hiciera un favor. Yo asentía. Sonreía. Y seguía adelante. A los 30 años, mi empresa cerró una ronda que nos situó en una valoración que jamás habría imaginado cuando sostenía aquella carpeta azul de adolescente. Tenía un equipo sólido, clientes fieles y una visión clara. Pero seguía sin decir nada. No porque no pudiera, sino porque aún no quería. Algo dentro de mí necesitaba que el reconocimiento no fuera negociable. Que no dependiera de explicaciones ni de justificaciones tardías. La pregunta que más me hacían quienes conocían mi historia completa era siempre la misma. ¿Por qué no se lo dices a tu familia? Y yo siempre respondía lo mismo. Porque todavía no están preparados para escucharme. No sabía entonces que la vida se encargaría de forzar ese encuentro. Que el mismo sector que me había visto crecer en silencio sería el escenario del colapso que uniría mis dos mundos de la forma más brutal posible. El mensaje llegó una noche cualquiera, sin dramatismo previo. Reunión familiar urgente este fin de semana. Tu padre insiste en que todos asistamos. Algo en esas palabras me tensó el estómago. Mi familia no usaba la palabra urgente a la ligera. Cancelé compromisos, delegué decisiones y tomé el primer vuelo disponible. No imaginaba que estaba regresando no solo a casa, sino al punto exacto donde todo había comenzado. Cuando crucé la puerta del salón de mis padres, supe que algo iba muy mal. Las miradas cansadas. El silencio denso. La sensación de que el suelo, por primera vez, no era firme bajo sus pies. La empresa familiar estaba al borde del abismo. Y, sin saberlo, la única salida que les quedaba llevaba mi firma. Pero eso, aún no lo sabían. Mi padre no perdió tiempo en rodeos. Apenas tomamos asiento, habló con una voz que ya no reconocía del todo. Wilson Desarrollos estaba al borde del colapso. El proyecto estrella, aquel que debía asegurar el futuro de la empresa y consolidar el apellido familiar durante otra generación, se había convertido en un pozo sin fondo. Retrasos, sanciones, errores regulatorios, sobrecostes imposibles de justificar. Todo lo que yo había aprendido a prevenir durante años estaba ocurriendo allí, sin control. Mis hermanos comenzaron a discutir casi de inmediato. Acusaciones cruzadas, reproches antiguos disfrazados de análisis técnico. Yo permanecí en silencio, observando. No porque no entendiera el problema, sino porque lo entendía demasiado bien. Cada frase que pronunciaban confirmaba lo que ya sabía. La empresa no estaba fallando por falta de esfuerzo, sino por falta de estructura. Exactamente el tipo de caos que mi empresa llevaba años resolviendo para otros. Tenemos dos opciones, dijo finalmente mi padre, agotado. Una es aceptar la oferta de un grupo que quiere comprarlo todo a precio de saldo. Desmantelar, despedir, cerrar etapas. Mi madre apretó los labios. ¿Y la otra? Un fondo privado ha ofrecido una inyección de capital importante. 100 millones. Mantendríamos parte del control. Pero exigen una reestructuración completa. Sentí como la sangre me golpeaba en los oídos. Conocía ese fondo. Lo había creado yo. Mantuve el rostro impasible. Pregunté detalles, fechas, condiciones. Nadie sospechó nada. Para ellos, seguía siendo Elena, la hija que no entendía del todo esas cosas, pero que hacía preguntas educadas. Mañana conoceremos al CEO del fondo, añadió mi padre. Si todo encaja, firmaremos de inmediato. No podemos permitirnos esperar. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba escenarios posibles, consecuencias legales, implicaciones emocionales. Llamé a mi socia, le expliqué la situación con franqueza por primera vez. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Entonces mañana te verán tal y como eres, dijo al fin. No como la versión cómoda que se inventaron. El destino quiso añadir una capa más de ironía. Al día siguiente se celebraba la reunión familiar anual, ya programada desde hacía meses. Primos, tíos, sonrisas forzadas, brindis superficiales. Nadie, fuera del núcleo más cercano, sabía que la empresa se desmoronaba. Las apariencias debían mantenerse. Llegué con el mismo vestido discreto de siempre. La misma Elena que no hacía ruido. La tía Patricia no tardó en encontrarme.
Justo hablábamos de ti, anunció con voz clara. De lo constante que eres. 10 años en el mismo puesto, ¿verdad? Eso también tiene mérito. Varias cabezas asintieron con una mezcla de lástima y alivio ajeno. Asistente ejecutiva, añadió alguien, como si fuera una categoría menor que había que recordar. Sonreí. Sentí algo romperse por dentro, no de forma violenta, sino definitiva. Durante años había soportado esas escenas como un peaje necesario. Esa vez, por primera vez, ya no dolían igual. Porque sabía que al día siguiente todo ese guión quedaría obsoleto. Mientras servían el almuerzo, vi a mi padre apartarse con el abogado de la familia. Sus gestos eran tensos. Hablaron de la reunión del día siguiente, de la urgencia, de la necesidad de que todos los implicados estuvieran presentes. Cuando mi padre volvió a la mesa, apenas me miró. Mañana será un día largo, dijo. Mejor que descanses. La tía Patricia no dejó pasar la oportunidad. Qué suerte la tuya, Elena. Al menos no tienes que cargar con estas responsabilidades. Hay personas que no nacen para ese tipo de presión. No respondí. Me levanté con una excusa y caminé hasta el borde del lago. El aire era frío, pero claro. Respiré hondo. En pocas horas, la mujer que había sido invisible durante años ocuparía el lugar que siempre le había sido negado. No por revancha, sino por coherencia. Porque había llegado demasiado lejos como para seguir escondiéndose. Esa noche preparé la ropa que usaría al día siguiente. No era ostentosa, pero tampoco humilde. Era exacta. El reflejo de quien había tomado decisiones difíciles sin aplausos. Me miré al espejo y reconocí, por primera vez sin conflicto, a la mujer que había construido todo aquello en silencio. A la mañana siguiente llegué antes que nadie a la sala de reuniones del hotel donde se cerraría el acuerdo. Mi equipo ya estaba allí, preparado, discreto, profesional. Me coloqué en la cabecera de la mesa y esperé. Escuché voces acercarse por el pasillo. Las reconocí todas. La puerta se abrió. Mi padre fue el primero en entrar. Se detuvo al verme. Elena, ¿qué haces aquí? Esta reunión es con el fondo inversor. Me giré lentamente hacia él, manteniendo la calma que había aprendido a proyectar durante años. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. Mis hermanos intercambiaron miradas confusas. Uno de ellos dio un paso adelante. No es el momento para esto. Es una negociación delicada. Precisamente, dije. Por favor, tomad asiento. Algo en mi tono los hizo obedecer sin darse cuenta. El abogado fue el primero en sentarse. Mi padre lo siguió, todavía desconcertado. El CEO del fondo llegará en cualquier momento, insistió. Ya ha llegado, respondí. El silencio cayó sobre la sala con un peso físico. Soy yo. Mi nombre, mi cargo, mi empresa. Todo quedó expuesto en una frase que había esperado años para pronunciar. Vi cómo la incredulidad se transformaba en comprensión lenta, dolorosa. Vi cómo el pasado se reordenaba en sus miradas. Y justo entonces, la puerta volvió a abrirse. Mi tía Patricia entró con su puntualidad descuidada de siempre, sonriendo, dispuesta a dominar la escena. Espero no haberme perdido nada importante, dijo. Nadie respondió. Todas las miradas estaban clavadas en mí. La sonrisa de mi tía Patricia se desvaneció lentamente cuando comprendió que nadie iba a reír su comentario. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en los rostros tensos de mis padres, en la rigidez de mis hermanos, y finalmente en mí. ¿Qué es esta broma?, preguntó con un deje de irritación. ¿Por qué está Elena sentada ahí? Mi padre tardó unos segundos en reaccionar. Cuando habló, su voz sonó extraña, como si todavía estuviera intentando encajar las piezas. Dice que ella es la directora del fondo. Patricia soltó una carcajada breve, incrédula. Vamos, Richard. No sigas esto. Elena es asistente ejecutiva. Lo ha sido siempre. Respiré hondo. No sentía rabia. Tampoco satisfacción. Sentía algo más firme. Algo definitivo. Eso es lo que creísteis, dije con calma. Durante años. Hice una señal y mi equipo entró en la sala. No necesitaban decir nada. Su sola presencia, segura y profesional, cambió la dinámica por completo. El abogado tomó una tableta, revisó los documentos, levantó la vista y asintió lentamente. Todo está en orden, confirmó.
Elena Valcárcel figura como fundadora y directora ejecutiva. Desde hace 8 años. El silencio fue absoluto. Mi padre se sentó despacio, como si el peso de esa información hubiera envejecido su cuerpo de golpe. Mis hermanos no sabían dónde mirar. Patricia abrió la boca varias veces sin emitir sonido. ¿Por qué?, preguntó finalmente mi madre, con una mezcla de dolor y desconcierto. ¿Por qué no nos lo dijiste? La miré. Esta vez sin defensas. Porque no me habríais escuchado, respondí. Porque cada vez que intenté participar, se rieron. Porque necesitaba construir algo que no dependiera de vuestro permiso. No hubo réplica inmediata. Solo una comprensión lenta, incómoda. Entonces, empezó mi padre. ¿Qué va a pasar ahora? Deslicé los documentos sobre la mesa. La oferta sigue en pie. Es justa. Salva la empresa. Protege a los empleados. Pero la dirección cambia. La estructura cambia. Y esta vez, las decisiones se toman con datos, no con orgullo. Patricia se levantó de golpe. Esto es una humillación, espetó. Usar a la familia para demostrar un punto. La miré directamente. No. Es una consecuencia. Durante años me enseñaste que el mundo no era justo. Tenías razón. Yo solo aprendí a jugar con las reglas reales. La firma se realizó esa misma mañana. Sin aplausos. Sin celebraciones. Solo tinta sobre papel y una nueva realidad que ya no podía ignorarse. Los meses siguientes no fueron sencillos. Hubo cambios, salidas, ajustes dolorosos. Pero la empresa sobrevivió. Más que eso, se transformó. Mi padre aceptó un rol simbólico. Uno de mis hermanos se marchó. Otro aprendió a adaptarse. Mi madre empezó, por primera vez en su vida, a preguntarse qué habría sido de ella si alguien la hubiera animado a intentarlo. Patricia, siguió siendo Patricia. Algunas personas no cambian. Y aprender a aceptar eso también fue parte del proceso. Hoy, cuando miro atrás, no siento la necesidad de justificarme. Construí mi camino en silencio porque era la única forma de hacerlo. No para vengarme. No para demostrar nada. Sino para ser fiel a mí misma cuando nadie más lo era. Si algo aprendí de todo esto es que ser subestimada puede ser una ventaja, si sabes usarla. Que no todas las batallas se ganan gritando. Y que, a veces, el momento más poderoso no es cuando te reconocen, sino cuando ya no lo necesitas. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. ¿Alguna vez te han subestimado las personas más cercanas? ¿Te dijeron que no era suficiente, que no era para ti, que no funcionaba así? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todas las historias. Si esta historia resonó contigo, dale like al vídeo y suscríbete al canal para más relatos reales de mujeres que avanzaron en silencio y llegaron lejos. Compártelo con alguien que hoy necesite recordar que su valor no depende de la opinión de nadie. Gracias por escucharme. A veces, quienes menos nos conocen, son quienes llevan más tiempo mirándonos.